A ver, ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez si las raíces de muchas de nuestras luchas, de nuestros problemas actuales, en realidad se formaron mucho antes, incluso antes de que naciéramos? Hoy vamos a explorar justamente eso, el concepto de las heridas en el vientre materno y, lo más importante, el camino para poder sanarlas. Todo esto desde la perspectiva católica de Nelly Asteli. El punto de partida de todo esto es fundamental. Hay que entender el vientre materno como un espacio sagrado. La idea es que cada persona es conocida, es amada y es formada por Dios desde el primerísimo instante de la concepción. Así que, primero lo primero, hablemos de ese vínculo sagrado, esa conexión increíblemente poderosa, fundamental, entre una madre y esa vida que está creciendo dentro de ella. Y lo más fascinante de todo es que no es solo una cuestión de fe. Miren esto. Tanto la ciencia como la fe describen la profundidad de este vínculo. Por un lado, la ciencia nos habla de un diálogo químico, de la oxitocina, incluso de cómo las células del feto ayudan a regenerar el cuerpo de la mamá. Por otro lado, la fe lo describe como un diseño divino, una creación admirable desde el mismísimo comienzo. O sea, dos lenguajes que apuntan a la misma verdad. Y esta conexión va mucho más allá de lo físico. Es pero tan íntima, que el bebé que se está gestando no solo es que perciba, sino que siente las emociones de su mamá. Siente la alegría, la paz, pero también la angustia o el miedo. Pero claro, ¿qué pasa cuando este vínculo tan especial se lastima? Pensemos, por ejemplo, en el estrés de la mamá. Esto libera una hormona, el cortisol, y esta hormona puede cruzar la placenta e interferir directamente en algo tan delicado como el desarrollo del cerebro del bebé. Esto puede sentar las bases para futuras dificultades. Es a partir de aquí que el trabajo de Nelly Asteli nos sirve de guía para identificar cómo estas perturbaciones se manifiestan en la vida. Ella las clasifica en lo que llama las 6 heridas del alma. Vamos a meternos de lleno a explorar cada una de estas 6 heridas. Vamos a ver cuál es su origen y sobre todo cómo pueden estar afectando nuestra vida, incluso mucho tiempo después. La primera de ellas es la herida de no ser. Uf, qué fuerte suena, ¿verdad? Esta se origina cuando un bebé es concebido por accidente, por el fallo de algún método anticonceptivo o incluso cuando enfrenta intentos de aborto. La consecuencia de esto es una lucha interna, una pregunta constante: ¿tengo derecho a existir? Y esto, con el tiempo, puede manifestarse como una profunda rebeldía, como desesperanza, o en casos más graves, con tendencias autodestructivas. La segunda herida es la del rechazo. A ver, tratemos de imaginar lo que es sentir desde el primer momento de la existencia que no se es esperado, que no se es deseado, ya sea por la mamá o por el entorno más cercano. Esta herida puede dejar una sensación constante de estar sobrando, de ser el que arruina la fiesta. Esto genera una angustia tremenda y en muchos casos se puede convertir en la raíz de una depresión muy profunda. Ahora, hay una forma muy particular de rechazo, y es la que se basa en el género. Esto pasa cuando los padres tienen una expectativa tan intensa, tan fuerte, por un niño o una niña, que cuando la realidad es otra, sienten una desilusión enorme. Y esto, que parece algo simple, puede generar en la persona sentimientos de desprecio, de no valer y a la larga una confusión muy grande sobre su propia identidad y su valor en el mundo. Pero las heridas no solo se forman durante el embarazo. El mismo momento de nacer puede ser una fuente de trauma. Un parto complicado, el uso de forceps, una cesárea de emergencia, todo eso puede dejar una huella duradera. Fíjense cómo esa primera experiencia en el mundo puede traducirse después en patrones de desconfianza, en un perfeccionismo que agobia, o incluso en un miedo que paraliza, un miedo a ser atrapado o a simplemente avanzar en la vida. Esta herida es diferente, surge de traumas que vienen de afuera, cosas que le pasan a la mamá durante el embarazo. Un accidente, la violencia de una guerra o el dolor inmenso por la muerte de un ser querido. El impacto de esas experiencias se graba a fuego en ese ser tan pequeño, dejando un sentimiento base de «no me quieren». Y esto puede manifestarse incluso en lo físico como problemas para respirar o un miedo irracional a morir por asfixia. Y llegamos a la sexta y última herida, la del hijo o hija de sustitución. Esto ocurre cuando se es concebido para, de alguna forma, reemplazar a un hermano que falleció o cuando se le pone el nombre de un familiar que murió trágicamente. El resultado es una crisis de identidad profunda, un sentimiento de no tener un lugar propio en el mundo, como si se viviera bajo la sombra de alguien más, cargando con una responsabilidad que no es propia. Bueno, después de ver estas heridas tan profundas, la pregunta es casi inevitable. ¿Hay esperanza? ¿Se puede salir de esto? Y es aquí donde el enfoque de Asteli se centra precisamente en el camino hacia la sanación.
Entonces, la gran pregunta, ¿es realmente posible sanar heridas tan fundamentales? La respuesta que se nos propone es un sí rotundo. Este camino de sanación es todo un proceso. Comienza por algo que suena simple, pero es muy difícil, reconocer la herida. Luego, se trata de elegir conscientemente la vida. El tercer paso es aceptar la propia historia, así como fue, sin juicios. Y finalmente, el paso más importante, abrirse a recibir el amor sanador de Dios. Porque en el fondo, este viaje es una transformación espiritual profunda. Es la promesa de que ese corazón de piedra, endurecido por el dolor, puede ser reemplazado por un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible y vivo, a través de la fe. Y cerramos con esta última reflexión que lo engloba todo. ¿Y si la clave para sanar nuestros dolores más profundos no está en buscar afuera, sino en volver a nuestro propio origen y permitir que ese comienzo sea redimido y sanado? Ahí se los dejo para pensar.